Enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Está bien, doctor. Ya, ok. Entonces, en enfermedad renal crónica, nosotros tenemos que entender que hay diferentes factores. El más importante es el que se señala acá, que es la hiperfiltración, ¿eh? ¿Por qué es importante? Porque actualmente ya trasciende, digamos, dentro de la mortalidad en general. Antes ocupaba un puesto número 8, 7, actualmente está como el tercer puesto de causa de mortalidad. Lo que nosotros tenemos que resaltar específicamente es de que esta hiperfiltración es un círculo vicioso que nosotros vamos a poder definir desde diferentes puntos de vista, ¿eh? Lo más importante acá es que cuando nosotros tengamos una enfermedad renal crónica, sepamos solamente esto, lo más importante, es la presencia de una alteración en la estructural o funcional. Son dos cuestiones nuevas. Durante al menos 3 meses con implicancias en la salud. Acá nosotros aumentamos que tenga por lo menos un descenso de tasa de filtración glomerular menos de 60 mililitros minuto por 1,73 metros cuadrados de superficie corporal. Cuando hay implicancias para la salud, tenemos que tener marcadores de daño renal. Los más importantes, albuminuria, proteinuria, alteraciones histológicas, si nosotros vemos fibrosis a nivel, tal vez, a nivel glomerular o fibrosis a nivel tubo intersticial, ya nos está indicando de que hay un daño estructural. Alteraciones del sedimento urinario, habitualmente nosotros podemos tener pues una leucocituria o una hematuria persistente o una cilindruria. Alteraciones estructurales detectadas por técnicas de imagen, un clásico uropatía obstructiva, un paciente que tenga pues una hiperplasia prostática, que va a generar una hidronefrosis marcada, eso que se mantenga por más tiempo ya nos da la definición de enfermedad renal crónica. Trastornos hidroelectrolíticos, lo que han estado hablando sus compañeros, que tenga una tubulopatía, que tenga una glucosuria persistente más de 3 meses, ya con implicancias o lesiones, nos indica que es una enfermedad renal crónica. Y historia de trasplante, apenas el paciente ya tiene historia de trasplante, paciente trasplantado renal, ya de cajón viene a ser un enfermo renal crónico terminal. Entonces, lo que nosotros tenemos que resaltar es que una gran mayoría de pacientes pertenece a o está dentro de esta definición, ¿eh? Como les decía, se enmarca pues especialmente que todo tipo de glomerulopatía, cualquier tipo de trastorno tubular intersticial, va a llegar finalmente a este cuadro, la enfermedad renal crónica. Entonces, como es bien amplia la definición, nosotros tenemos que tener cuidado de aplicar pues esta definición a gran escala en la población en general. Para que nosotros definamos esta alteración funcional, pues es lógico que tenemos que hacer un estudio pues de sangre, viendo lo más adecuado, lo más frecuente, pues es ver la creatinina que tenga una alteración. Ya les dije, cuando apenas la creatinina sube de 1,5 a 1,6 en el varón o de 1,2 a 1,3 en la mujer, nos indica que aproximadamente más del 50% de los glomérulos están dañados. Entonces, este marcador es tardío. Para eso ya hemos estado hablando que hay marcadores como es la CKD-EPI, MDR, CROCOV, ya lo han estado aplicando ustedes, pero también hay otros marcadores como la cistatina, ¿no es cierto? Otros marcadores como KIN1, KIN2, marcadores como el NGAL. Y esto tenemos que asociarlo pues con este daño estructural donde ya están dañadas las nefronas, ¿eh? En este caso pues podemos ver una albuminuria, este cociente albuminuria creatina en orina, se corresponde estrechamente con la albuminuria de 24 horas para que nosotros podamos definir algún tipo de etiología. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta clasificación, tenemos que tomar en consideración algunas limitaciones, ¿eh? Limitaciones en cuanto a que nosotros al tratar de determinar la tasa de filtración usamos la creatinina hasta ahora. Estas limitaciones siempre se van a inmiscuir con aspectos más, digamos, asociados a la función muscular, ¿eh? Por ejemplo, pesos corporales extremos, ¿eh? Que tengamos un índice muy bajo o muy alto, pues ya nos altera esta ecuación. Dietas especiales como son los vegetarianos o malnutridos ya nos altera pues esta función. Hemos tenido un caso muy interesante con los chicos que están rotando.
un niño que tenía aparentemente 5 meses pues de edad, pero pesaba pues casi como un recién nacido, 3 kilos, es muy bajo. Y esto nos hace entender que sacando la tasa de filtración pues glomerular del niño, mediante la fórmula de Schwartz, podríamos definir nosotros que había un estado de hiperfiltración, lo cual no correspondía porque solamente tomando en consideración que el peso era menos del adecuado en un niño de 5 meses, pues eso ya nos daba una alteración de nuestra ecuación aplicada. Así como otras alteraciones asociadas al músculo, como son amputaciones, enfermedades musculares, pérdida de masa muscular, enfermedades hepáticas, embarazo, una injuria renal aguda también sobre una enfermedad renal crónica, pacientes en diálisis, prácticamente la población es amplia. Entonces, cuando nosotros hablemos de este tema de enfermedad renal crónica, que es el tema, digamos, per se, el más importante de lo que es la semiología renal, nunca nos vamos a olvidar de esto, que lo estamos viendo desde hace tiempo, ¿eh? Lo que es la microalbuminuria y la albuminuria. Para razones directas y estrictas, tenemos la tasa de albuminuria, creatinuria, podemos medirlo en dos parámetros para que se acuerden. A veces entra esto en los exámenes, ¿eh? Doctor, ¿qué es menor a 3 miligramos por milimol? ¿Es igual a menor a 30 miligramos por gramo? No, chicos, es diferente. Acuérdense, mira, ahí tenemos albuminuria leve, moderada y grave. Entonces, nosotros tenemos que tener todo esto pues bien planteado. ¿Por qué? Porque, acuérdense, cuando hablamos de proteinuria, fíjense, el valor siempre va a ser 150, 500, más de 500. Cuando hablamos de albuminuria, es menos de 30 a 300, mayor a 300. A este incremento moderado se le llama clásicamente como la microalbuminuria. La microalbuminuria es el incremento moderado de la albuminuria. Y la macroalbuminuria es cuando supera los 300 miligramos en 24 horas. Términos que no se pueden olvidar porque es más que lógico va a entrar en el examen. Entonces, tenemos que nosotros llegar a este tipo de clasificación finalmente actualizada de la CADIGO, que nos va a permitir a nosotros ver mediante colores, pues, cuál es el riesgo de morbo y mortalidad del paciente a corto plazo. Hay que recordar que tenemos diferentes estadios, G1, G2, G3A, G3B, G4 y G5. El G5 prácticamente es el estadio de la enfermedad renal crónica terminal. Por eso se llama fallo renal. Y acá tenemos que distinguir que tiene una tasa de filtración menos de 15, lo cual nos llega a pensar que este paciente va a necesitar una terapia dialítica. Ahora hablemos de los otros estadios. Fíjense, miren, hay un estadio G1 interesante, que es más de 90, que prácticamente nos dice que hay una tasa de filtración normal. Acá, para que nosotros podamos catalogar a un paciente en estadio G1, primeramente debe tener una patología asociada a una enfermedad renal. Ejemplo, un diabético, pues fíjense que ya cabe dentro de este patrón, al ver que ellos pues se clasifican dentro de lo que es los estadios de albuminuria. A veces en nefropatía diabética, que ustedes ya no tocan, no tocamos este semestre, ya lo van a ver en clínicas, tenemos la nefropatía diabética incipiente. En ahí pues puede haber elevación prácticamente muy intermitente de la albuminuria, pero ya que habría más o menos un estadio A1, un estadio A1 que es normal, fíjense, es un valor normal, pero por tener solamente el antecedente de tener pues esta diabetes, ya nos está señalando que es un paciente estadio G1 A1. Es algo básico, algo, digamos, que nosotros podemos diagnosticar fácilmente. Así como acá puede haber un paciente, por ejemplo, que tenga, no sé, un paciente que tenga un condicionamiento, por ejemplo, asociado a que tenga una proteinuria, ¿eh? Una proteinuria tiene una tasa de filtración normal. Esa proteinuria indirectamente nos puede dar, pues, esa hematuria nos puede dar una proteinuria levemente elevada, entonces acá puede estar. Y tenemos extremos, por ejemplo, acá hay que tener mucho cuidado porque en G3A y G3B hay una diferencia. ¿Por qué se clasifica en A y B? Porque a partir del B, pues el riesgo, si se dan cuenta, es mucho más elevado, ¿no? G3B ya es manejo, entre comillas, debería ser solo especializado, solo nefrólogos, ¿eh? Hasta acá se tolera que haya manejo de médico familiar, médico internista, pero en la realidad no se cumple eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque prácticamente
todo paciente, pues actualmente se trata de perfilar desde una base de nefroprevención para poder nosotros, pues, estar percibiendo si ese riñón va o no va bien. Entonces acá tenemos a Paco. Paco tiene 56 años, hipertenso, diabético. Ya con eso estoy pensando y digo, hipertenso, diabético, ¿qué dañan entre el corazón, cerebro, ojo, etc., el riñón, ambos, ¿no es cierto? Más un mapeo que le hace un análisis que muestra prácticamente lo siguiente, una creatina en 82. Yo veo esto y digo, no, saben que ya subió por encima de lo normal, ya se han muerto más del 50% de glomérulos, es tardío esto. Pero no me quedo ahí nomás, simplemente tengo que yo clasificar. Tiene una albuminuria creatituria de 234. Entonces, a ver, supongamos pues que acá mi amigo Paco tiene un, a ver, acá está, acá está. Acá. Supongamos que Paco pues tiene un peso específicamente pues, este, no, acá, específicamente, vamos a sacar, este es de CKDPI, entonces se le hace el cálculo mediante una ya calculadora, pues, para este tipo de escala, y nos sale que sale con 40 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. Con esa albuminura, ¿dónde estaríamos? A ver, 40,6, ¿dónde estaríamos? Más o menos acá, 40,6. Muy bien. Entonces estamos en G3B. Después de estar en G3B, vamos a ver ahora la aluminuria. La aluminuria es 234. 234. 234, más o menos está. Entonces, G3B, 234. Zona roja. La posibilidad de que este paciente progrese pues a un daño renal es inminente en caso de este paciente. Entonces, es un G3B A2 su clasificación. Entonces, muy importante que poner al paciente que esté en este rubro, y habrán podido observar que la parte roja pues es una progresión que no vamos a poder nosotros controlar si finalmente no resolvemos el problema de nuestro paciente. Entonces, esta enfermedad renal crónica G3BA2 enmarcado acá, nosotros vamos a tener que finalmente tratar de investigar un poco más allá. Entonces, todos tenemos que llegar a una conclusión. La conclusión clara que se debe observar pues, en un paciente que tiene una enfermedad renal crónica es justamente esta. Por ejemplo, acá nos planteamos un problema. ¿Es una enfermedad renal crónica o no? A ver, si la enfermedad renal crónica se denomina como la presencia de alteraciones en la estructura y función durante al menos 3 meses y con implicancias para la salud, vamos acá un quiste que hace 6 meses tenía ya un quiste bien marcado y bueno, actualmente sigue habiendo el quiste. ¿Ustedes creen que sea una enfermedad renal crónica o no, chicos? A ver, delegada, ¿tú qué opinas? Sea dormir la delegada. Sí, yo creo que sí. Y la realidad es de que nosotros, solo observando nomás, miren el riñón, prácticamente dividimos en 4 espacios. 1, 2, 3, 4. Casi la cuarta parte de ese riñón ya tiene una lesión, esta lesión. ¿Nos basta con esta alteración estructural? No, tenemos que ver necesariamente si observamos que la cuarta parte del riñón ya está comprometida con un quiste, probablemente este riñón pues tenga menos glomérulos, ¿eh? Entonces, hay una alta sospecha de que sí sea una enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros medir la tasa de filtración. Solamente observando el gráfico, pues ya, miren, la medular está el doble que la cortical. Eso nos indica que hay un daño crónico. Claro, eso es más específico, de los especialistas. Así a grandes rasgos, nosotros sí ya estamos catalogando que el paciente, por ese daño estructural que tiene, entra dentro de la enfermedad renal crónica. Entonces, ese es un aspecto que ustedes tienen que empezar a manejar. El catalogar si es un enfermo renal crónico, no es para que ustedes se jacten y digan, Dios mío, ya he diagnosticado. No, no es para que el médico se jacte. Es prácticamente una denominación que nos va a permitir a nosotros
actuar preventivamente con el paciente. ¿Qué quiere decir? Si yo ya catalogo a mi paciente que está con una enfermedad renal crónica, el comportamiento en cuanto a lo que es dieta, el comportamiento en cuanto a lo que es manejo a nivel hospitalario, consulta externa, o finalmente en su casa, ya es diferente. Ya tengo que tener más cuidado porque el riesgo de progresión va a ser más marcado. Entonces, cuando yo tengo que, digamos, poner esta denominación, es muy simple. ¿Cuál es? Mejorar la sobrevida del paciente. ¿Por qué tengo que mejorar la sobrevida del paciente? Porque todos somos humanos y en algún grado ustedes no lo van a ver, pero lo que está ocurriendo es esto, ¿eh? O sea, todo lo que nosotros investigamos, hablamos y catalogamos en tablas, como han visto la tabla de código, nos va a permitir deducir que está ocurriendo esto, que está ocurriendo que en vez de tener pues un glomérulo sano, que tenga una relación de 70-30 entre la cápsula y el glomérulo, que se tenga un polo pues vascular y que tenga un polo urinario, que tengamos espacios prácticamente capilares, que tengamos por ejemplo una célula endotelial, así como una célula epitelial y así como una célula mesangial que está acá, que estoy apuntando, que esté pues finalmente con una lesión. Entonces, cuando nosotros de todo lo que estamos hablando deducimos que tiene una enfermedad renal crónica, lo único que estamos haciendo, estamos tratando de confirmar que está ocurriendo este problema. Claro, nosotros no tenemos ojos biónicos para ver esto, pero lo más probable es que tenga esta característica de esclerosis. Fíjense cómo ya acá hay una expansión mesangial. ¿Por qué? Porque se pierde la relación espacio urinario con el glomérulo. Segundo, hay zonas donde aparentemente pues hay mayor hialinosis y fibrosis que está generando colapso de los capilares glomerulares. Muy importante que pues esto nos va a señalar que ya va a haber finalmente pues una glomeruloesclerosis marcada, ¿eh? Entonces, chicos, cuando nosotros veamos eso, pues así a grandes rasgos, vamos a ver que esa tasa de filtración glomerular va a venir reducida. Acá nosotros podemos ver y catalogar cómo nuestros glomérulos tan hermosos y bonitos que están acá como rosones con nuestro espacio urinario pueden acabar en colapsos y alinosis pues marcadas donde ya no hay nada de una estructura diferencial funcional. Acá tenemos otro espacio también. Glomérulo colapsado, esclerosado. No hay funcionalidad. Eso es lo que nosotros tratamos de evitar, ¿eh? No solamente ocurre eso, también si ustedes absorben, hay un infiltrado linfomonocitario acá a nivel intersticial asociado a estructuras de atrofia o simplemente esclerosis también a nivel intersticial. Entonces, por eso es la trascendencia que nosotros tenemos que ver. Es frecuente, es grave, todos nos preguntamos y a partir de eso debemos de definir. Miren cuánto de población en estadio 1 está. En estadio 1 prácticamente pues se dice que hay una población aparentemente pues esto no es una población básica, chicos, es una población prácticamente que nos va a llevar a pensar que es de toda nuestra población. Ustedes saquen nomás a ver de 33 millones que somos en el Perú, ¿cuánto corresponde a estos porcentajes? Se van a espantar. ¿Por qué? Porque mientras muchos subdiagnostican o no llegan a diagnosticar estos cuadros de enfermedad renal crónica, prácticamente, miren, el estadio final, estadio 5, nos va, este, el estadio 5, fíjense cómo es que sea el 0,2% de toda la población en general. Entonces, este estadio, pues, así aplicando acá a ver, saca, delegada, saca por favor, ¿cuántos habitantes son acá en Cusco? Vamos a ver, ¿quién más está? Creo que la delegada, no creo que asiste. A ver, Fabricio, tú que has pasado rotación. Sí, doc. De haber, ¿cuántos somos en Cusco? 1.300.000 habitantes. Sácale el 0,2% de 1.300.000. Tienes tu calculadora, tu celular, tienes ChatGPT, tienes todo en internet. ¿Cuánto sería?
Más o menos 2600, Doc. ¿Se dan cuenta? O sea, en nuestro querido Cusco debería haber 2.600 pacientes en estadio 5 en diálisis. Ahora, nosotros nos vamos a poner a analizar. A ver, tenemos en el Cusco, hay, a ver, clínica urorrenal, clínica Sencus, clínica metropolitana. 3 clínicas de diálisis entre el seguro y Minsa. Y fuera de eso hay 3 hospitales, Hospital Regional Lorena y Hospital de Salud. Entre todos, prácticamente, no llegamos ni siquiera a 1.000, ni siquiera a 1.000 enfermos renales crónicos en diálisis. No llegamos a 1.000. Y ustedes se preguntarán, doctor, si no llegamos a 1.000, ¿dónde están los otros 1.000 y picos que Fabricio indicó? Ese es el problema, pues. La mayoría se muere, no llegan a recibir ese tratamiento precozmente. Entonces, ahora, esto es una casuística, pues fíjense, el 2021. Es una casuística del 2021. Ahora, ustedes si se ponen a pensar del 2021 ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado? 5 años, doctor. 5 años. Y fíjense que pandemia pues nos chocó y con pandemia se ha perfilado que este número de pacientes pues se ha duplicado. O sea, estamos dentro de una salud pública terrible, futura, en la cual los pacientes ya no van a ser 2.000, van a ser en Cusco van a ser 5.000. O sea, es un buen negocio para el nefrólogo, mal negocio para el paciente. Prácticamente es un horror. Por eso es que ahora se está perfilando ese full trasplante. Esperemos que en el hospital regional, con un nuevo hospital donde va a tener sus unidades de trasplante, podamos pues resolver todos estos casos, ¿eh? Y a los que van a ir a España se van a dar cuenta que en España pan de cada día se trasplanta. Y aún así se trasplanta, se trasplanta, se trasplanta. Igual sigue habiendo paciente, aumenta paciente. Por eso es que a partir de ahora ustedes cada vez que coman cualquier cosa tienen que ponerse a pensar, ¿estoy dañando algún órgano? De los cuales tengo los órganos depuradores, ¿eh? Hígado y riñón. Ya, por si acaso hemos hecho algunas ecografías a sus compañeros que han rotado y algunos tienen pues una esteatosis hepática, ¿eh? Bien complejo, ¿eh? Tan jóvenes con esteatosis hepática. Tienen algunos la medular un poco amplia, crecida, o sea que hay un grado de fibrosis ya a nivel renal que no se están dándose cuenta. Y ustedes pues se supone que son jóvenes, 0 kilómetros. Háganse un chequeo. Y a los que no se han hecho chequeo, pues vayan a otro lugar, aunque sea a hacerse chequeo, pero no pierdan esa oportunidad. Gracias a Dios a todos los que están rotando. Ya como ya hay ecógrafo, les estamos haciendo su ecografía para descartar cualquier patología. Lo que nosotros tenemos que distinguir y diferenciar es que la parte de salud pública, pues está muy inmiscuida con el resultado que es, pues, estado asistencial que ustedes van a hacer finalmente como médicos, ¿eh? Tengo una mala salud pública, tener mal perfil de enfermedades que van a generar muerte precoz. Acá podemos ver pues que hay diferentes tablas en las cuales se evalúan específicamente el grado de albuminuria y asociado a lo que es pues un daño marcado cardiovascular o simplemente pues una progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, el marcador número 1 que estamos viendo acá en semiología renal es la albúmina o la proteinuria, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la mortalidad pues aumenta a grandes rasgos. En injuria renal aguda hemos visto pues que solo tener injuria renal aguda aumenta 10 veces la mortalidad en las unidades críticas. ¿Y cómo será en la enfermedad renal crónica? Es lo mismo, chicos. Un diabético con enfermedad renal crónica, la mortalidad asciende aparatosamente. Un hipertenso con enfermedad renal crónica igual. Y créanme, los obesos, los gorditos que están ahí andando por las calles que ustedes ven y dicen, uy, Dios mío, esos moles, ese grandote, ¿no? Generan estados de glomerulopatías tipo eh, esclerótica
que les va a llevar a una pérdida precoz del daño renal. Entonces, el número de muertes, como ya les decía, en algunos lugares está prácticamente elevándose a expensas de esta patología. Y lo que nos queda a nosotros ver cuál es esa relación de trasplante renal frente a lo que nosotros quisiéramos, ¿eh? Me explico, ¿eh? Lo más óptimo es que primero a cualquier paciente que tenga una enfermedad renal crónica estadio 4 o estadio 5, lo primero es trasplante. Es lo más importante. Lo segundo, no puedes trasplante, Dios mío, ya, hago diálisis peritoneal. Ya. Mejor alternativa, pues, un tratamiento funcional, más fisiológico. Y a última instancia, pues, hacemos la hemodiálisis, ¿eh? Lo que nos queda, ¿eh? Como quien dice, ya, pues, ya, no hay otra, ¿eh? Paciente podrá. Pero como en nuestro querido Perú, nosotros trabajamos al revés, se trabaja así. Primera opción, hemodiálisis. Segunda, diálisis peritoneal. Última opción, el trasplante. Nuestros sistemas de salud prácticamente están en otro nivel fuera de la realidad a nivel internacional. Entonces, el tratamiento renal sustitutivo es variable según país. Ya les dije, prácticamente en otros países como en España, pues la incidencia de trasplantes tienen mejor casuística, así como las enfermedades crónicas han aumentado, nosotros tenemos que definir bien que esta patología nos va a llevar pues a un caos de salud pública. Entonces, esta enfermedad renal crónica, ¿se cura o no se cura? Probablemente no, porque ya hemos visto que hay cicatrices. ¿Esta enfermedad tiende a progresar? Probablemente sí, porque hemos visto que esta enfermedad pues tiene un síndrome muy importante que es el síndrome de hiperfiltración renal. Este síndrome de hiperfiltración renal nos va a hacer que la enfermedad sea irreversible y progresiva. Irreversible porque hay destrucción continua. La nefrona no se regenera, aunque ya hay estudios que se ponen células madre y ha habido, digamos, expectativa para poder mejorar, no a un 100%. Y es progresiva, ¿por qué? Porque, pues, según la causa, pues, si tú no mejoras la diabetes, va a continuar, pues, esto. La diabetes va a seguir dañando, lesionando. Una glomerulopatía igualito. Independientemente de la causa, llegamos a este síndrome de hiperfiltración. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Entonces, primeramente, tienen que entender que todo órgano tiene una reserva funcional. Me explico, ¿eh? Van a escuchar a los gastros, ¿eh? Los gastroenterólogos dicen, ¿saben qué? El hígado es un órgano tan maravilloso que puedes vivir con 5% de función. Un 5% de todo el hígado te permite, pues, vivir por lo menos plenamente. Wow, uno se pregunta, ¿y 5%? O sea, de todo mi hígado. Oh. ¿Y cómo llegan a cirrosis? Ya, ese es otro tema, ¿eh? Entonces, nosotros tenemos que ver la capacidad de los riñones para aumentar el filtrado glomerular en respuesta a ciertos estímulos. Me explico, ¿eh? Ustedes están acá, ¿eh? Creo que están acá. ¿Por qué? Porque prácticamente se supone que están sanos, ¿no? Un tipo de riñón, una tasa de filtración glomerular basal y tengo una tasa de filtración aumentada con el estrés. O sea, en otras palabras, mi reserva funcional renal. Lo que ocurre, nazco con un riñón, mi cuerpo fenomenalmente con ese riñón va a usar su reserva funcional riñón y va a trabajar el doble. Entonces somos superhumanos prácticamente todos, ¿eh? Pero ¿qué pasa cuando nosotros pues ya lastimosamente decimos, oye, sabes que ya no soy joven, ya, pucha, tengo un problema, ¿eh? Fuera del estrés que yo le pueda dar con todas estas patologías, no, acá ya tengo un problema. Por ejemplo, ¿eh? Tengo, como les decía, un riñón solitario. En un inicio puede comportarse así, pero lastimosamente la progresión va a hacer que ese riñón se gaste, pues. Primero, este riñón está funcionando al 110, 120, 150, dependiendo de cómo nosotros estemos maltratando nuestra salud. Y fíjense que mi reserva funcional pues está perdida porque no está el otro riñón, entonces tengo una baja reserva funcional. O sea, en otras palabras, a este riñón solitario tú vas, le metes una micacina, matas ese riñón. AINE, matas ese riñón. Si el paciente se pone grave, pierde sangre, va a UCI, ese riñón va a morir. Le quedan 2 o 3 años para que muera, porque su reserva funcional es muy baja. Fíjense en una persona normal, miren,
riñones sanos en anciano. ¿Cómo? En un anciano, prácticamente ustedes saben que a partir de los 45 años cae la tasa de filtración glomerular 1% por año, dependiendo. Si hay otras enfermedades, cae más rápido. Entonces, cuando nosotros tenemos un anciano, su reserva funcional pues está bien baja, chicos. Por eso es que cuando ustedes sacan la tasa de filtración en una persona de 70, 80 años, ya per se, o sea, si solo sacando por la edad nomás, ya su función cayó. Un anciano, entonces cuando ustedes a partir de ahora vean un anciano, auxilio, tengo que sacar su tasa de filtración y tengo que calcular la dosis según lo que corresponde para que pueda tratar el problema que quiera. Ahora, ¿se imaginan que en esos estados casi normales, cómo será un enfermo renal estadio 3? Miren, un enfermo renal estadio 3, este está condenado a que progrese la enfermedad. Ahí viene este famoso síndrome de hiperfiltración renal. Miren cómo es un riñón sano en vegetarianos. Miren. Como un vegetariano, su riñón puede estar funcionando al 80%, pero su reserva funcional, oh, wow, Dios mío, ¿cómo es esto? Acá están ustedes, riñones sanos, no ancianos, están trabajando full y su reserva funcional, excelente, aquellos deportistas que están ahí día a día. Entonces, hay diferentes mecanismos de que pueda uno perder esta reserva funcional renal en el tiempo. Uno no sabe finalmente cuándo va a fallar ese riñón si es que no lo somete a estrés. Entonces, las consecuencias de este fenómeno de hiperfiltración siempre van a ser, así como los que están realizando este bonito tema que se llama, pues, hipertensión gestacional. Dentro de la hipertensión gestacional, para que la mujer pueda dar vida a un niño, pues va a sufrir cambios a nivel de diferentes órganos. Pero acá en hiperfiltración renal hay diferentes consecuencias. Va a haber un aumento del flujo plasmático, un aumento de la tasa de filtración y un descenso progresivo. En otras palabras, para que me entiendan, digamos, ¿siguen la flecha o no siguen la flecha? A ver, delegada, no tengo una regla, ¿no? Sí, doctor. Delegada. Sí. Ya, imaginemos que esto que estoy poniendo acá me señala pues que es esta barrita, me va a señalar que es, digamos, el 100% de la función renal, 100%. Lo que pasa en una primera instancia en el riñón es esto, fenómeno de hiperfiltración. Wow, mi tasa de filtración está 120, 130. Pero todos dirán, "Oh, ese riñón trabaja muy bien". Falso. Ese riñón está hiperfiltrando por un motivo, una razón. Hay mucha demanda de funcionabilidad a nivel de glomerular. Y de pronto sabe que, doctor, mi riñón está trabajando al 160%. Ustedes dicen, wow, ese riñón está que se luce. Falso, porque después de haber gastado esas células, ya también empieza a caer la función. 100, 90, 80, 70, hasta profundizarse. Entonces, hay un aumento del flujo, hay un aumento del filtrado y ¿qué cae? Descenso de la tasa de filtración. Entonces, es un fenómeno de elevación y finalmente caída. ¿Todo por qué se produce? Por estos mecanismos que están viendo acá. Una vasodilatación de la arteria aferente, la cual pues debe estar controlada y manejada por nuestros diferentes sistemas de autorregulación, pero que no existe. Como ya hay un daño glomerular, fíjense acá, mira, hay un endotelio dañado y hay una esclerosis. Entonces, ¿qué va a decir el riñón? Uy, como ya hay una parte de mi riñón no trabaja, necesito más flujo porque mis otros glomérulos que prácticamente están todavía sobreviviendo tienen que trabajar, tienen que aumentar esa función. Tienen que empezar a depurar todo lo que el resto no funciona. Entonces hay un aumento de esta presión intraglomerular, hay una fatiga, un daño endotelial y mesangial. Finalmente, pues esto va a hacer que se genere un proceso inflamatorio, porque esta esclerosis pues va a formarse a partir de la fibrogénesis y proliferación celular, con hipertrofia glomerular y otra vez esclerosis. O sea, la esclerosis ha llevado a todo este mecanismo, pero lastimosamente el fenómeno de querer compensar lo que ya no tiene este glomérulo va a generar que haya más esclerosis. Es un fenómeno de, como dicen, es un fenómeno pues así circular, de daño progresivo. Nosotros tenemos que ver que
no solo es ese mecanismo el que está produciendo la proteinuria, si tuviera el paciente, porque no tienen todos, no es el 100% que tienen proteinuria, va a generar no un daño tal vez a nivel glomerular, más un daño tubulointersticial, pero finalmente que va a generar pues un colapso a nivel de los capilares. Estas entidades que ya normalmente nosotros podemos identificar dentro de las patologías, tienen que ustedes ya ver en la población en general. Por ejemplo, yo tengo 2 riñoncitos normales, pero en quienes ya voy a estar definiendo que haya este fenómeno de hiperfiltración, por ejemplo, ya les dije, los diabéticos. El diabético que ustedes vean, está hiperfiltrando, va a hacer daño. Así que los que tienen línea diabética en la familia, preocúpense, van a morir jóvenes. El obeso, doctor, ¿por qué el obeso? Es muy simple, pues. Tienes un auto, tienes un motor, el motor son los riñones, el auto es el tamaño de tu cuerpo, pero no, pues, de pronto te crees un tráiler, ¿eh? O sea, has aumentado de tamaño. Te crees un tráiler, pero sigues con un motor, pues, de auto. Entonces, ¿qué va a hacer ese motor? Muy simple, pues va a tener que trabajar 10 veces más para que ese tráiler se mueva. Por eso en los obesos se da ese fenómeno de hiperfiltración. En cardiopatías, lógico que una cardiopatía tiene un gasto calórico marcado, entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener que hiperfuncionar ese riñón. En el síndrome de apnea y sueño, Dios mío, esto sí es, les diré, es el tema más hermoso y bonito que van a poder ver en sus vidas cuando lean el síndrome de apnea y sueño, que ocurre prácticamente en la población adulta con mucha frecuencia. ¿Cómo es posible que este síndrome de apnea del sueño no solo daña riñón, corazón, pulmón, altera los sistemas endocrino-metabólicos? Digamos que esto ver en la población en general, pues ya se está perfilando en mayor grado, ¿eh? Pero hay otro lado, ¿eh? El lado en el cual ya no tienes un riñón o hay una esclerosis parcial de un riñón. Eso es lo que más nosotros vamos a ver, ¿no? Agenesia, riñones ectópicos, oligomeganefronía, nefropatía por reflujo, extirpaciones, nefrectomías, procesos que anulan el parénquima en infecciones con tuberculosis, embolismos, uropatías. Prácticamente acá están casi 100% de las patologías que ustedes van a poder observar. Entonces, el fenómeno de hiperfiltración, pues, es un fenómeno que nosotros tenemos que tomar con pinzas para poder definir que este flujograma que ustedes están viendo acá, más que todo nos va a hacer ver esa relación estrecha. A ver, un momento, disculpen, chicos. Muy bien. Se escucha, delegada? ¿Por qué es muy importante el Doctor. fenómeno de hiperfiltración? Porque ustedes saben, pues, que el efecto va a ser, pues, un poco no local, ¿eh? Desde que sube tu presión arterial, desde que progresa el estado inflamatorio, desde que alteras esa homeostasis entre la angiotensina y todo el sistema renina que ya conocen, pues el problema va a ser mayúsculo, va a haber un problema un poco más sistémico. Todo lo que nosotros tenemos que finalmente ver es que no todas las personas tienen el mismo riesgo de enfermedad, no todos los pacientes con enfermedad progresan igual, y no todos los factores de progresión influyen igual. ¿Por qué? Acá vamos a tener esta tabla muy interesante que también entra en el examen y espero que respondan porque ya es absurdo decirles que entren en el examen y no responde el 70%. Tenemos factores de susceptibilidad, factores iniciadores, factores de progresión, factores de estadio final. Fíjense cómo, por ejemplo, susceptibilidad, clásico. Si alguno de ustedes ha nacido con bajo peso, créanme que no han terminado de madurar sus nefronas.
tienen riesgo a ser hipertensos. Así de simple. Si alguno de ustedes, por ejemplo, ha tenido un daño renal agudo y dijo, ya me salvé, me mordió una araña, me salvé, mi función está al 100% falso. Ya inició tu progresión, tu glomerulosclerosis. Ya inició, apenas te dio el daño renal agudo. Si algunos prácticamente ya tienen una enfermedad, pero detectan que tienen proteinuria, o sea, sigue la noxa, pues lastimosamente va a empeorar el cuadro. Si alguno ya pues ya llegó a diálisis y dentro de diálisis persiste la anemia, persiste la desnutrición, van a morir precozmente. Entonces, fíjense que es interesante poder, como quien dice, hablar como Nostradamus dentro de la medicina, solo conociendo qué es lo que va a hacer que tú vayas mal. Muchos pacientes podemos estar perfilando su sobrevida simplemente sabiendo esos factores. Entonces, estos factores de riesgo, pues, son muy importantes. ¿Por qué? Porque determinan la progresión. Entonces, toda esta lista que ustedes ven, hay pacientes que tienen todo, ¿eh? Hipertensión, diabetes, obesidad, dislipidemia, tabaquismo, hiperuricemia, hipoliminemia, hasta han tenido daños renales ahora. O sea, ya ni se ve por separado esto. El paquete de un paciente que tenga todo esto completo, ya hay, ya existe. Entonces, nosotros tenemos que ver, pues, que no se genere esta progresión de enfermedad renal, porque dentro de eso nosotros tenemos dos factores, la proteinuria y la hipertensión, que son muy importantes para ver si esto progresa o no progresa. Ahora, los síntomas son variables, como les decía, ¿eh? Este, el signo más precoz que podemos ver nosotros es que el paciente orine de noche, tenga poliuria. Y estos síntomas digamos, son más evidentes en el enfermo renal crónico cuando estamos en estadio 4. Lógicamente, cuando estemos en estadio por lo menos 3, ya hay alteraciones, ¿ah? Ya se observan. Hay un bonito gráfico del CTO donde ya nos habla que ya hay anemia, ya hay enfermedad mineralosa en estadio 3. Todo esto que van a poder ustedes leer tranquilamente en su casa para el examen ocurre en el enfermo renal crónico. O sea, en otras palabras, un daño sistémico con repercusión de muchos órganos. Pero lo que nosotros tenemos que ver, pues, clásicamente es la encefalopatía urémica, polineuropatía periférica, neuropatía autonómica. Y estos son sus consecuencias. Ustedes que les gusta la semiología al extremo, van a ver que un paciente con hipotensión ortostática, doctor, hay una disautonomía o una neuropatía autonómica. ¿Qué pasó? No hay un adecuado control ni manejo de nuestros sistemas de dosaje de presión a nivel vascular. Ah, qué interesante, doctor. Entonces ve un paciente que tenga pues frecuentemente lo que es equimosis, hemorragias, doctor, ese paciente tiene una disfunción plaquetaria. Prácticamente el daño a nivel cardiovascular es la pregunta que siempre se ha hecho. Principal causa de muerte del nefrópata es muy simple. Es en este caso, la enfermedad cardiovascular. Principal causa de muerte. ¿Asociada a qué? A lo que son estos problemas, ¿eh? Hipertrofia, arteriosclerosis, calcificación vascular. Eso, digamos, es el común denominador de muerte precoz en nuestros pacientes, ¿eh? No solo existen esos elementos, hay múltiples, si se dan cuenta, a muchos, prurito, doctor, trastornos del crecimiento en niños, más que todo, parecen duendes estos niños que están con enfermedad renal crónica. Del sistema endocrino, uy, hay de todo en el sistema endocrino. La disfunción tiroidea es una de ellas. Trastornos hidroelectrolíticos, ya saben qué ocurre: hipercalemia, hiperfosfatemia, acidosis, sobrecarga de volumen. Y estos signos y síntomas, pues, van a finalmente resumirse en este cuadro, ¿eh? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la función renal que yo afecte, voy a tener una consecuencia clínica. Un ejemplo, ¿eh? Si yo tengo una alteración de la síntesis del cloto, ahí están nuestros pacientes, ¿eh? Enfermo renal crónico, doctor, ¿por qué se ven como viejitos, ancianitos? Muy simple.
el cloto se sintetiza a nivel renal. Bueno, más que todo en todo el organismo prácticamente, pero el riñón es, digamos, el órgano más importante. ¿Qué ocurre, doctor? Muy simple, pues, hay envejecimiento precoz, son ancianitos que andan ahí, parecen muertos en vida. Y así podemos ver que cualquier función que nosotros tengamos de riñón siempre va a repercutir en una consecuencia clínica, ¿ok? Doctor, ¿qué hace el riñón? Regula el sistema, equilibra ácido-base. Y doctor, si ya no tengo riñón, ¿qué va a haber? Muy simple, pues, chicos, va a haber una alteración del estado ácido-base. El más frecuente, ácidos metabólicos. Doctor, si mi riñón sintetiza lo que es la vitamina D, ¿qué es lo que va a ocurrir, doctor, si no tengo esta síntesis? Muy simple, va a haber hiperparatiroidismo por incremento del fósforo y pobre control del calcitriol. Excelente, ¿no? Entonces, tenemos que saber las funciones renales para que yo pueda determinar qué consecuencias, ¿eh? Ya más complejamente, nosotros tenemos que definir que la principal causa, digamos, de este hiperparatiroidismo justamente es el fósforo. El fósforo es el elemento que va a acumularse. Y ustedes dirán, doctor, ¿por qué? Porque el riñón casi elimina el 99.9% de fósforo. Entonces, si no hay riñón, voy a tener que retener fósforo. Y si retengo fósforo, va a haber una hiperfosfatemia. Y si tengo hiperfosfatemia, va a haber una alteración en los mecanismos de autorregulación, que comúnmente nosotros llamamos equilibrio calcio-fósforo a nivel óseo. Y esta hiperfosfatemia va a estimular lo que también es la paratiroides. Pero ¿qué es lo más importante de las consecuencias de este problema? Justamente lo que se recalca acá, la enfermedad mineral ósea. Esa enfermedad mineral ósea va a hacer que ese calcio se deposite pues a nivel vascular. ¿Y qué órgano es el más peligroso? Muy simple, ustedes tienen vasos a nivel cardíaco. ¿Cómo se llaman esos vasos a nivel cardíaco? Delegada, a ver, que te gusta cardio, que quieres ser cardióloga acá. Ya la delegada ya está en Netflix. Perfecto, doctor. Como les digo, está en Netflix, ya está en Disney, está bien. Delegada, apaga tu Disney, por favor. ¿Qué vasos? ¿Quién oxigena el corazón? Delegada, ¿quién oxigena el corazón? No sabe la delegada. Fabricio, ¿quién oxigena el corazón? Doctor, ¿quién irriga el corazón? ¿Las arterias? Claro, ¿qué arterias? Ahí ya, las arterias coronarias. Muy bien, esa calcificación ocurre en las coronarias, se te tapa y te mueres, así en el enfermo renal, en consecuencia. Nosotros tenemos que actuar dentro de la prevención primaria y secundaria. Saben que toda prevención primaria es antes de que dé la enfermedad. La secundaria es cuando ya te dio la enfermedad y evitar las comorbilidades. En un cribado de enfermedad renal crónica, tenemos que cribar toda esta población. Ustedes ya tranquilamente, en vez de ver Netflix, van a poder leer todo. ¿Por qué hay que cribar? Porque es la población base para poder generar nefropatías. Y esos factores de riesgo, predictores de progresión, ya hemos visto qué factores son. Tenemos que tratar de seguirlos, buscarlos. Porque toda esta población de riesgo, pues nosotros tenemos que ya catalogar como enfermo renal. Un anciano, enfermo renal. Paciente hipertenso, enfermo renal. Diabético, obeso. Y el resto de patologías. Entonces, esas pautas de intervención que nosotros tenemos que hacer es para evitar iatrogenias, que se llama pues la mala praxis. Y no solamente nos quedamos, tenemos que ver estos factores y atacarlos. Estos factores como, por ejemplo, en tabaquismo y hipertensión, en una proteinuria, los lípidos, en diabetes, hay que controlar los fármacos, hay que dar ese tratamiento a gran escala que nos permita
a nosotros reducir, por ejemplo, la proteinuria. ¿Con qué? Antiproteinúricos. Entonces, tenemos los YECA-ARA, los inhibidores de la SGLT2, antialdosterónicos. Tenemos que, digamos, hacer una dieta con evitar tabaco, alcohol, sobrepeso. El control lipídico también es muy importante. Evitar AINES, ajustar fármacos. Precaución de los antidiabéticos orales que generan pues mayor caída de la glucosa. Precaución de estados de hipercalemia por YECAS, guaras o antialdosterónicos. Entonces, esto es lo que se tiene que tomar en cuenta en los enfermos renales crónicos. La hipertensión, fenómeno muy importante que nosotros tenemos que controlar. Para entender, cualquier antihipertensivo que haga o cumpla su función de controlar la presión, basta y sobra para que no progrese el daño. Así de simple. No les voy a acá mentalizar uno u otro. Claro, hay variedades. Las especialidades tienen preferencias, pero si ustedes finalmente van a ser médicos generales, lo más importante es que aprendan que cualquier antihipertensivo siempre va a ser bueno para controlar. Claro, hay una que otra cosa que tenemos que diferenciar, ¿eh? Como acá, por ejemplo, diabetes 1, 2, nefropatía no diabética. Miren, 1 y 2, y ECAIAR. Para la micro y la proteinuria. Microalbuminuria y proteinuria, ¿no? Y ECAIAR. Excelente, ¿eh? Nefropatía no diabética con proteinuria, el antiproteinúrico, YECA-YAR. O sea, prácticamente es un estándar que hay que manejar. Empaglifosina, dapaglifosina, canaglifosina, es inhibidores de la SGLT2. Son medicamentos que han cambiado, modelado. Son, digamos, son el modelo, digamos, de medicamentos que increíblemente ya tienen un efecto para evitar la progresión del daño renal. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que estos medicamentos actúen? Pues lo único que tienen que entender que disminuya esa progresión ya es mucho. Ya se catalogan diabéticos, no diabéticos, cardiópatas, no cardiópatas, nefrópatas, no nefrópatas, beneficia a todos. Entonces tenemos que ver pues eso. Hay otros parámetros que tienen que mejorar dentro de los enfermos renales crónicos. No es difícil, simplemente es entender la fisiología con la cual un riñón trabaja. Entonces, lo que nosotros tenemos que definir bien, chicos, es que se puede prevenir, se puede prevenir. Se puede trabajar con la enfermedad renal crónica. Hay que evitar nefrotóxicos, evitar deshidratación, mejorar lo que son las uropatías, calcular la dosis de contrastes, evitar las hipercalcemias y las infecciones que puedan generar un desequilibrio de la presión arterial media. Y medicamentos que tenemos que ajustar, hay múltiples, que por lo menos en su cabecita tienen que caer antibióticos y antiinflamatorios, que es lo que más se utiliza, ¿eh? Entonces, estos son los puntos finales para poder nosotros combatir, pues, lo que es esta patología. Muy bien, chicos, nos quedamos ahí. ¿Preguntas?